Para aquellos de ustedes que utilizan lentes, ¿recuerdan la primera vez que se los pusieron? ¿Cómo se dieron cuenta de todo lo que no podían ver y de aquel mundo que se abría ante ustedes? ¿Cómo de un momento a otro esa mancha que ladraba se volvió un perro? El bebé del vecino era más feo de lo que pensaban y cómo para estacionarse, golpe ya no avisaba. Les cuento esto porque el tema de hoy es la continuación de la misión pasada donde hablamos de sensores, es decir, de los lentes. Esta vez les diremos qué pueden hacer ahora que pueden ver. Si nos acompañaron en la última emisión, recordarán que tocamos múltiples temas. Tocamos el tema de cuáles sensores existen, principalmente sus clasificaciones entre invasivos y no invasivos y los tipos de sensores que hay, como sensor de humedad de aire y de suelo, temperatura, intensidad lumínica, BRICS y muchísimos más. También hablamos sobre la importancia de buscar sensores desarrollados por productores para productores, en vez de aquellos creados por empresas de electrónica. Por último, explicamos un poco el panorama actual del mundo de los sensores y hacia dónde creemos que va, concluyendo que los sensores son una gran herramienta que se ha vuelto necesaria para la agricultura moderna. En esta ocasión hablaremos realmente de la parte carnosa y jugosa, es decir, la implementación y el uso de los sensores. Básicamente, qué hacer ya que tenemos ojos en donde antes no podíamos ver y qué significa eso que estamos viendo y cómo nos afecta a la cartera. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerle los temas más relevantes y vanguardistas. Mi nombre es Héctor Reider. Hola, yo soy Tonatiuh Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Esta vez seguimos anclados en el puerto de los sensores, como hablamos hace 2 semanas ya, perdón por el pequeño hiato, la vida se nos cruzó, pero les vamos a explicar ahora cómo la información que generamos con los sensores nos ayuda en la toma de decisiones, ya seamos asesores, productores o si tenemos múltiples cultivos que tenemos que manejar, ¿no? Okay. Ay, sí, esta semana estuvo pesada, ¿no? Estas últimas semanas. Ahora sí que se nos vino el tiempo encima. Una disculpa, escuchas. Sí, afortunadamente bastante trabajo, pero muy bien. Ya Sí. enos aquí de vuelta. A ver Sí, si ¿no? la falta de gas nos deja grabar a gusto. Nos va la luz. Espero que Sí, no. también. Este, También. y Ay, ay, pues, ay, pero pues así pasa. Bueno, pero ya entrando un poquito más al tema, el primer tema que queríamos entrar, escuchas, es sobre la funcionalidad de los sensores, ¿no? Porque si nos acompañaron la semana pasada, pues hablamos un poco sobre hacia dónde creemos que nos van a llevar los sensores, qué tipos de sensores hay, pero no tocamos realmente la parte carnosa, lo verdadero importante de esto, que es cómo funcionan, ¿no? Tona, tú sabes muy bien este tema, ¿por qué no empiezas? bueno, ¿cómo funcionan los sensores? Los sensores, a partir de transistor y todo esto que se ha generado, la gente que hizo electrónica empezaron a hacer pues sistemas para medir el medio ambiente, para medir todo lo que está pues, temperatura, humedad, etcétera. Y no, para no ahondar tanto en ese tema, más que todos los sensores ahora crean datos ya podría ser analógicos o digitales, que van directamente, que salían de la planta, ya sea temperatura, tenemos variaciones de voltaje, o algunos sensores hacen esto ya entregando bits. Todos estos datos los obtenemos, los juntamos en unos transmisores. Imagínense llevar cada dato que nosotros, cada información que estamos generando en el cultivo, se tiene que ir recolectando de cada punto. Y ese es el reto que tenemos. Y lo que nos permite ahora la tecnología es que ahora es más inalámbrica. Más inalámbrica me refiero que puede estar más separado. Ya no requerimos cables, ya no requerimos hacer tantas cosas. Ha habido ventajas, por ejemplo, como el uso de la red satelital o la red telefónica para poder llevar estos datos y aparte el uso de las baterías. El uso de las baterías va a ser muy importante para poder obtener toda esta información en campo. A nosotros, la gente que nos dedicamos al campo, eso nos trae una ventaja enorme porque imagínense antes, si tenemos un invernadero, meter un cable de 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues era prácticamente el costo de toda la inversión se iba ahí.
Ahora no, ahora todo esto es inalámbrico y esto es lo que permite es que los datos sean mejores y más, se puedan colocar en distancia, se puedan mover los sensores, se puedan identificar cosas más móviles y todos estos datos van a ser obtenidos a partir de concentrados y normalmente ahí viene un punto bien interesante, no sé si han escuchado de que los datos se pueden o interpretar en sitio por medio de una computadora, un servidor o dependiendo, o se pueden llevar a la nube. Eso lo hemos escuchado mucho con el famoso término Internet de las Cosas. Esto es lo que estamos utilizando, el IoT, y todos estos datos se van a llevar directamente hacia la nube. En la nube se van a almacenar en otro equipo o en otros equipos para poderlos graficar, para poderlos ver. Y obviamente ahí es donde viene lo divertido, porque toda esta información nos puede entregar alarmas, datos, ser analizados. La puede ver gente que esté a kilómetros de distancia, se pueden analizar y podemos ver qué está pasando en el invernadero. Y al revés, si nosotros queremos regresar ya estos datos que platicamos en el episodio anterior, de que todo este análisis de datos, que esta Big Data, que ya podemos hacer modelos, que ya podemos jugar con la información, que ya podemos hacer que las computadoras analicen todos los datos para que regresen al sistema y modifiquemos las condiciones de operación. Así es más o menos como fluye la información. En resumen, el punto de vista es, los sensores son los generadores de información de los cultivos. ¿Cómo los hay? Hay N cantidad, pero el principal factor de los sensores es que tienen que ser confiables, que tienen que ser calibrados, que tienen que ser no tan comunes ni tan especiales, o sea, tienen que ser adecuados para lo que estamos haciendo. Esto se consigue pues dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, o sea, qué tanto querramos. Ya Sí, no claro. imagínense lo grave que puede ser que estemos midiendo mal. Por eso tenemos que tener datos confiables. Pues No, más o menos así es como funciona esto. y creo, Ujú, perdón por interrumpirte, creo que no solo los datos confiables, o sea, precisos, yo creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Que sean muy precisos, pero que también ujú, sean entendibles, porque ujú. mientras más se metan al mundo de sensores, creo que una de las cosas que se van a dar cuenta es que manejan un montón de unidades, ¿no? Un ejemplo muy claro son los sensores para medir la humedad del suelo, que se pueden medir en pascales, que es en este caso, eso se refiere a la presión barométrica, o es decir, la presión de atmósferas, ¿no? Es cuántas atmósferas, porque es una columna de aire. Entonces, ¿cuántas atmósferas de agua tengo, de peso de agua, digamos, tengo en mi suelo? Y después lo podemos ver en porcentaje, que es obviamente más fácil de entender, pero después lo podemos en diferentes tipos porcentajes, porque eso puede representar la masa o sea, el peso del agua que tenemos en el suelo o el volumen del agua. Entonces, se van dando cuenta que tiene que ser lo que funcione para ustedes, lo que sea más fácil de entender, ¿no? Y yo creo que para simplificar un poquito lo que estaba diciendo Tona, es Ándale, lo digo muy complicado, ¿o qué? mira, para tontitos como yo a lo mejor sí, entonces aquí al lado tengo Google describiéndome las, no, no es cierto, pero no, una forma fácil de imaginarse cómo funcionan estos sensores del IoT es que hay aplicaciones de GPS. Por ejemplo, lo han visto en Google Maps o en Waze, si lo has utilizado, que les dice dónde hay tráfico, ¿no? O que les dice Ajá. dónde hay un bache o dónde hay policía. Entonces, lo que hacen es que está tomando estas aplicaciones información activamente de los usuarios, ya sea les dan permiso o los mismos usuarios suben la información y actualizan a momento real qué es lo que está sucediendo, pero todo esto sucede sin cables. Los sensores Pero eso funcionan de sucede una manera porque, muy... ahí también ¿Dónde? sucede porque no lees letras chiquitas y das tus datos en las redes sociales, ¿no? También, también, ajá. Sí, sí, sí. Ajá, los sensores espían un poquito menos, Sí. esos no le venden los datos a los chinos ni a los rusos. Ok. eh, ¿No? Pero bueno, sí, sí, sí. Ahora, yo creo que una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para mí? ¿No? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Por qué un productor, un asesor o un dueño de varios cultivos va a tomar esta inversión, ¿no? Y yo creo que los beneficios hay muchos. Los dos, ahora sí que los dos, los tres, perdón, yo no cuento en esta ocasión. Los tres tenemos experiencia como como asesores principalmente y pues en nuestros propios cultivos. Y pues tenemos un entendimiento de cuáles son los costos-beneficios, ¿no? O sea, como un asesor te va a dar la oportunidad de ayudar al productor, a tu cliente con datos duros. Yo creo que Memo puede hablar muchísimo de este tema.
Sí, definitivamente yo considero, Héctor Tona, Ujú. que la agricultura en México, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Están los productores de campo abierto, son más tradicionales, y está lo más tecnificado que estamos hablando, los invernaderos o los macrotúneles, agricultura protegida. ¿Y por qué es importante? Respondiendo a tu pregunta, Héctor, en la toma de decisiones, pues bien, hay que ser evidentemente más rentable, ¿no? El cultivo, producir más con menos. ¿Y cómo logras ser más eficiente con tus insumos? No hay otra forma más que midiendo, ¿no? Tener tus parámetros bien establecidos, medirlo usando los sensores y tomar decisiones conforme a la analítica o la historia de estos datos. Entonces, al final se traduce en un ahorro, que es menos insumos, o se puede también mencionar como mayor eficiencia en los insumos, y de ahí eso se traduce en un ahorro para el costo del cultivo. Al final el Claro. productor comienza a, a mejorar su manejo, empieza a entender mejor el cultivo, es lo que hablábamos también de ponerse en el lugar de la planta, ¿no? Del concepto de plant empowerment. Y yo Ujú. creo que es una tendencia que está bastante fuerte, y el papel de los sensores en este manejo es bien importante, y debemos estar ahí pues para ayudar a los productores. Nosotros como asesor, pues a mí me ha tocado, casi todos los días me toca revisar análisis o revisar de que me mandan fotos de los sensores, por ejemplo, de Oriva, ¿no? De, oye, pues está en 200 partes por millón de nitrógeno en el tomate, le subo, le bajo, pero entonces ahí es donde uno empieza a tomar ciertas Decisiones. decisiones, y también Sí. empieza a hacer ajustes en el día a día. Y bien, o sea, hay de todo, ¿no? Los holandeses, por ejemplo, hacen un manejo en los invernaderos de que cada semana ajustan su solución nutritiva. Aquí en México lo hacemos por lo regular una vez al mes, el cambio en la receta o en la solución nutritiva. Y así entonces hay, hay, hay de todo, pues. Y Sí, tú pero también, tienes, o sea, tú qué utilizas sensores, importante, ¿no? ¿Perdón? bueno, queda importante también decir, y eso es muy, muy bueno indicarlo. ¿Qué medir? ¿Cómo medirlo? ¿Y dónde medirlo? ¿A qué momento debes de medirlo, no? Si Sí, yo digo, ¿qué medir? Si vas a medir temperatura, humedad, o sea, ¿qué tan complejo va a ser tu sistema? ¿Y cómo lo vas a medir? Que sea un sistema estable, que sea un buen sensor, que te entregue información segura en tiempo. En el tiempo, si no es lo mismo medir iluminación en la mañana que en la tarde, o sea, que lo tienes a tiempo, ¿no? Con qué intervalo y que esta información sea real, ¿no? Ujú. sí, ahí, si permito agregar ahí, responder tu comentario, a responder a tu comentario, creo que lo más importante es si puedes tener datos continuos, que tengas datos continuos, ¿no? La mayoría de Ujú, los claro. sensores van a tener intervalos de medición que te van a estar midiendo cada 3 minutos, cada 5 minutos, o sea, si ya tienes un sensor puesto. Y la otra cosa, lo más importante es dónde instalarlos en cuanto espacialmente en tu cultivo. Ujú. Entonces, eso ya es un tema un poco más complejo, porque obviamente se tiene que adecuar a las posibilidades del productor, no solo para cuántos sensores puede poner, sino a la naturaleza del cultivo. Entonces, dónde los pones va a ser muy diferente si tienes un cultivo abierto, si tienes un cultivo en invernadero, si hay pendientes, cómo está tu sistema de irrigación, si ya tienes sensores y después los vas a reacomodar, porque muchas veces es una buena idea para reacomodar los sensores una vez que ya los tienes. Entonces, ahí es donde vale la pena, si el productor no tiene experiencia con los sensores, que lo asesore. Y eso Oye, también, pero entonces, ¿eh? también creo que sería bueno, pero tú puedes responder, creo que no hay nadie mejor que tú para responder esta pregunta. Dime. Los sensores, ajá, son específicos para cada problema, para cada invernadero, para cada productor. O sea, ¿te refieres al número de sensores o el tipo de sensores? El tipo de sensor, la solución, ¿no? O sea, una solución no es que te Ah, bueno. compres una receta, que vas al Home Depot y ya la compraste y ya estuvo, ¿no? Ok, ok. Entonces, yo creo que tenemos que ver en dos, si entiendo bien lo que me estás preguntando, entiendo, tenemos que ver dos cosas. Primero, ¿qué es lo que el productor necesita medir? Por suerte, Ujú. casi todas las plantas
necesitan de las mismas cosas, en cuanto generalmente hablando, necesitan, les sirve la temperatura, les sirve saber la luz, les sirve la humedad del suelo y del ambiente, y la salinidad siempre ayudan, ¿no? Ujú. Ya pH, pues Claro. es un poco más difícil tener un sensor, pero esas son las cosas que siempre queremos. Y en México, por ejemplo, y en varios países muy cálidos, ya que tenemos más escuchos en toda Latinoamérica, nos confiamos de nuestro clima y no hacemos mediciones de luz. Ahora, este es un tema que nosotros en Agronauta vamos a tocar más adelante, pero es sumamente importante también considerar las mediciones de luz en el invernadero. No tienen ni idea, en el invernadero o en el campo abierto, ¿no? Bueno, en el campo abierto es más difícil de controlar, pero es importante saberlo. Este, y después, la cantidad de sensores o cómo los vamos a acomodar o combinar también depende de acuerdo a las posibilidades económicas del productor y depende a lo que estaba hablando de cuál es cómo está creado, cómo funciona su cultivo, ¿no? Y cómo funciona el productor. Porque a Sí, final de cuentas los sensores están ahí para ser una herramienta que le resuelva al productor. ujú. Sí, y también, bueno, yo como ejemplo, ¿no? En los invernaderos que he visto de hidroponía, que son chiquitos y todo eso, normalmente tienen un registrador de humedad y temperatura, que Sí, no tiene data logger, que nada más le aprietas un botón y te dice el máximo y mínimo. Y ves que su máximo es de 55 y su mínimo es de 3 grados. Pero en un ujú. mes, o sea, sí es Sí, sí, importante el saber cómo se va moviendo tu sistema. Si lo puedes registrar, ya sea que pongas a un operador que vaya cada media hora y te mida, o que tengas la posibilidades de mandarlo a un sistema de grabado en físico y después lo recuperes con una tarjeta, o que lo mandes a internet a un servidor, ajá, o algo así que puedas Eh, registrar y saber cómo se mueve. O Ahora, sea, y bueno, perdón, para terminar, y el objetivo es medir, pero no es lo mismo medir en la puerta, en no, medio, definitivo. abajo, arriba, eso es a lo Y, que me refiero. O sea, y eso es esto depende justamente de a lo que lo que cada... iba a agregar ahorita que te estoy interrumpiendo. Ya sabes cómo me gusta interrumpir. Sí, claro. Este, eh, es que los sensores anteriormente manejaban más los promedios, pero conforme Sí. estamos aprendiendo más, nos damos cuenta que es mucho más importante manejar el microclima y los diferentes microclimas que manejar promedios. Un sensor muy famoso de promedios en invernaderos son las cajas climáticas, que es una caja que Ujú. se pone en algún lado del invernadero y te mide la mezcla de gases en tal lugar. Pero conforme hemos estado metiendo más sensores en un solo invernadero, nos damos cuenta que la esquina, por ejemplo, la esquina derecha, norte del invernadero tiene una humedad y temperatura diferente que el centro y además que la esquina izquierda del mismo lado, ¿no? Entonces, son esas cosas que vamos aprendiendo y en un solo invernadero, por ejemplo, conviene meter más sensores climáticos que uno solo. Ujú. Y después los de suelo son otro tema, porque si estamos hablando idealmente, pues meterías uno por planta, pero eso simplemente sale está fuera de la realidad y de las posibilidades de los productores, ¿no? Sí, Entonces, pero eh, puedes meter, por ejemplo, uno por sector, cada sector claro, de riego, por uno por válvula, ¿no? claro, exacto, exacto. O dos, si quieres ver si tu sistema de riego tu sector de riego está funcionando correctamente, ¿no? Pero pues yo creo que con eso podemos más o menos explicar realmente los beneficios que tiene, ¿no? Que nos dan ojos. Y por eso también a un dueño de varios cultivos te permite saber qué está pasando en ellos. Y como asesor simplemente te facilita un montón la vida. Y como Y que productor, como te decía, cada problema, cada invernadero es diferente, que hay claro, que estudiarlo y requieres claro. el ojo clínico. A lo mejor una persona que lo ve la primera vez va a cometer varios errores, va a ir aprendiendo y tienes que ir adaptando la tecnología al invernadero. Tu problema es bueno, el invernadero, el proyecto, la solución tiene que ir adaptándose. Por eso me dicen, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por lo más sencillo, por medir. Ujú. Ajá. Sí, sí, Claro, sí. y también hay que recordar que no es lo mismo un invernadero aquí en el norte de México que en el centro, que en el sur o en otras partes del mundo, ¿no? Donde hay menor cantidad de horas luz. Claro. Y, y también otra cosa un ejemplo, ¿no? Lo que decían del pH. Me ha tocado ver que, pues sí, en los invernaderos efectivamente colocan a operadores, ¿no? Para medir todo el día. Se dedican únicamente un operador a muestrear en cuánto está saliendo el pH y la conductividad en el invernadero o por nave.
en algunas plantas específicas de muestreo o en trampas, y eso para ir monitoreando, ¿no? Eso a lo mejor lo podemos hacer todavía más eficiente con sensores que nos determinen directamente la conductividad a la salida o al drenaje y que se reporten en un sistema, una plataforma o en una aplicación, ¿no? Sí, sí. E igual con los sistemas de riego, ¿no? Sí, No, y también, o sea, una de las cosas a recordar es que también nos ayudan en prevención de plagas. Hay que recordar que muchas de las plagas tienen que ver con el microclima y el intercambio de temperatura y de gases en un invernadero o en un campo abierto. Entonces, el manejo de plagas ya puede ser preventivo o sobre todo con los sensores si sabemos cuando tenemos condiciones propicias a una plaga como botritis, ¿no? sí, Y o también, evitar que se prenda la arañita roja, ¿no? Por ejemplo, en Claro, las fresas. sí, sí, sí. Es pero un yendo más problemón allá, además tratarlo. también el objetivo general de toda medición, como tú lo dijiste, es mejorar, ¿no? Sí, Y entre más cosas mejor, miramos, mejor radiografía tenemos de nuestra producción. sí, Y claro. tenemos un ojo clínico para poderlo ver y podemos empezar a analizar estos datos, ya sea de una forma sencilla, comparando datos así de un día para otro, y lo podemos comparar hasta por minuto. Ajá. O si hay un problema, saber en qué momento se presentó el problema y qué tenemos que hacer. Y eso no es tan sencillo de generar y ya analizar todos esos datos de una forma más elegante es que lo hagas a través de un sistema y Ujú. que lo puedas tener todo el tiempo registrado. Eso es hacia donde vamos, ¿no? Sí, que Ojalá tengas y perfiles históricos, ¿no? Es lo que estás sí, más o menos claro. diciendo. Y perfiles históricos y que puedas comparar. Por ejemplo, si tú crees que vas a comparar un periodo con otro, tiene que pasar mínimo un ciclo, ¿no? Puedes Claro. comparar el ciclo anterior al ciclo este. Y para comparar un día con otro, tienes que pasar un día, ¿no? Para comparar una semana con otra semana, tienes que pasar una semana. Para comparar un mes con un mes. Y a un ciclo con un ciclo. Y a un año con un año. Y así Y vas a hasta empezar. variedades, ¿no? Sí, sí, Claro, además que si ya exactamente. metiste, sí, va a empezar a trabajar. Y vas a empezar a abrirte un nuevo mundo de una nueva forma de pensar. Es como antes decían, antes el productor se la pasaba todo el tiempo en el campo. Ahora se va a pasar 25% del día pegado en un sistema y luego 75% en el campo y así hasta que casi, casi no va a tocar la planta, Sí, sí. Sí, salvo y lo como necesario, ¿no? complemento ahí, yo creo, Tona, que también siendo un poco más pragmáticos en el día a día, mucha información de la que hay en el campo, ¿no? Con los productores, con los growers, es información estándar que a veces o erróneamente usamos al mismo tiempo para los cultivos, ¿no? Sin considerar que hay diferentes variedades, que hay diferentes condiciones climáticas, diferentes Etcétera. tecnologías en la infraestructura. Entonces, yo creo que algo fundamental de los sensores como beneficio es que nos van a ayudar a ajustar, a tropicalizar ese manejo o esa información que está ya conocida, ¿no? Esa información estándar, ajustarla literalmente a nuestra producción. Y Ujú. eso es sumamente importante porque tú te tienes que comparar contigo mismo, como le decían ahí con el ciclo pasado, y de esa forma vas generando históricos de análisis, ¿no? De datos duros para poder ir mejorando tu producción. Sí, ¿no? Sí, Salirse del claro. libro de texto y pasar a tu producción personalizada. Exactamente. Les platico algo bueno, que me da mucha risa, ya se los había comentado, corto, pero me gusta mucho entrar a los foros de productores, sobre todo que hay en Facebook, hay varios. Hay gente muy impresionante que produce, por ejemplo, fresas muy bonitas. Pero siempre hay como que una partecita de que entran, es un productor y dice, tengo esta planta, miren mi foto, esta planta no está produciendo, ¿qué hago? Y nunca falta el baboso que contesta, échale esto, esta es deficiencia de calcio, deficiencia de potasio. Y él, no, ¿sabes qué? Tienes que cortar, no, ¿sabes qué? No, déjala crecer. Entonces, a ver, y yo normalmente le pregunto, a ver, primero, ¿dónde estás produciendo? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo estás regando? ¿Tus plantas de dónde salieron? ¿Qué temperatura promedio tienes? ¿Cuál es tu máximo de temperatura? ¿Qué humedad tiene el suelo? ¿Qué tipo de sustratos estás utilizando? Entonces, sí, antes ¿Dónde de que compraste hagas tu algo, planta? sí, ¿dónde Sí, la sí. compraste? A lo mejor está enferma. Es que y uno dice, no, y a veces la solución de muchos agrónomos, especialistas, growers o gente que no sabe es échale esto, Sí, cuando no estás a viendo ver qué todo lo pega, ¿no? demás, ¿no? Sí. Y para eso sirven los sensores, para saber qué está pasando. Ujú. Sí, sí, porque es que ayuda a descartar muchísimo, ¿no? Porque, o sea, si vemos que todos los nutrientes están bien,
Si vemos que la humedad está bien, que la cantidad de luz y la temperatura están bien y todo, entonces algo más está pasando con tu planta. No, no, o sea, entonces ya sabes que no es. Y eso es importantísimo, porque entonces si tu planta aún así está mal, hay que verla de cerca. Hay que acercarse más, a lo mejor como tú dices, está enferma, a lo mejor es una variedad que simplemente no le gusta lo que le estás dando. Y ahí es donde O también no nos está sirve adaptada. comparar. ¿Sí? Exacto, exactamente. Por Sí, ejemplo, sí, sí. un problema muy común en la fresa que estaba viendo es que ponen demasiadas sales y la conductividad le afecta, o está demasiado húmeda. Entonces la planta pues, se pudre, se muere, Claro, tiene no que estar muy crece, bien se siente drenada. incómoda. ¿Mande? Tiene que estar bien drenada la fresa. Sí, claro, sí. Sí, son Dime de a mí que se me... conductividades bajas. Ajá. Sí, claro. Ujú. Sí, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que tiene un retorno de inversión rapidísimo los sensores, porque uno se da cuenta qué está pasando en su cultivo en cuanto los pone. Me ha tocado clientes que ponen el sensor y una hora después me dicen, ay, no sabía que esto estaba pasando. Y que a partir de ese entonces siempre tienen la computadora abierta con la plataforma viendo qué está sucediendo con los sensores, qué está con su cultivo. Porque todas las mañanas ven qué está pasando, todo, y ya se vuelve como, pues, una extensión del cuerpo y del productor, ¿no? Pues sí, es lo que te Sí, digo, deja de pensar ya en estar tanto tiempo pegado al campo y más centrado en su información, que para eso Claro. pagó, ¿no? Mira, en términos gastronómicos es pasar de una receta que te dice una pizca de sal a que te digan una cucharita, ¿no? Después sí. Ok. sí, Entonces, claro. Ser bien exactos, ¿no? sí, 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 exacto. Es la diferencia entre que se infla el soufflé y se deshaga, ¿no? Este, tengo hambre, como se podrán dar cuenta, no he cenado. No, Eh, caray. sí, sí, ya. ¿Cuándo Uno no a esta acá hora? matándose de hambre, trabajando, sufriendo. Sobre todo que casi no hay nada que comer ayer en Mexicali, ¿no? En Ensenada, por No favor, hice nada, que perdón, no hice acá. nada. No, no, ahorita voy a ir a llorar con una botella de vino de los viñedos de acá, no se preocupe. Y unos buenos mariscos de allá, ¿no? Sí, unos taquitos de pescado para quitarme la tristeza. Oye, íbamos a hablar de costos, ¿no? Para que ya no hablemos de tu comida, Sí, ¿de los tacos de pescado o de los sensores? de los tacos de pescado, no sé. Este, De inversión, ¿no? sí, pues hay muchísimos precios, para los sensores, o sea, hay de todos los rangos. Podemos encontrar muy, muy baratos que se encuentran, en páginas web tipo Mercado Libre y todo, realmente, pero esos requieren mucho más trabajo y suelen ser muy frágiles, entonces no tienen un gran tiempo de vida. No recomiendo, pero encontramos buenos sensores a partir de los $200 para arriba, yo diría, y esos ya son sensores muy baratos también. Hay algunos más baratos que te miden una sola variable, que son como de $100, una cosa así por el estilo, pero suelen tener otro tipo de costos que es el nodo, el sistema de control del sensor. Pero los podemos encontrar de ciento y pico hasta casi 2,000, $3,000, ¿no? Y eso sin contar los que están en euros y todo. Pues también depende de qué vayas a medir, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. entre más barato, más complejo es la electrónica. Ujú. Y yo que lo que recomiendo a un productor que no sabe y que no ha empezado es que busque un sistema ya armado. Sí, Un sistema sí, ya sí, sí. armado. Y el otro es o sea, que busque algo fuerte, que algo más armado y más estándar. Y ahí empiece. Si va a empezar con temas de que no sabes qué quiero meter, Arduino, quiero meter eso, quiero sensores, por ejemplo, sensores de suelo que se degradan rápidamente, pues funcionan un par de días, pero cuando quieres meter algo más especializado, pues obviamente el costo se va complicando, ¿no? Se Claro. va complicando. Y yo digo Y que aquí una solución muy sencilla es acércate a un buen vendedor y no compres a la primera, sino evalúa bien qué es lo que estás buscando, ¿no? Sobre todo de que ese es el primer punto. Evalúa bien qué es lo que quieres medir, no qué ahora, es lo que vas a comprar. Ajá. yo me he topado que muchos productores no están seguros de qué quieren medir. Entonces, yo Sí, recomiendo que se vayan por los básicos. sí. Básicos son temperatura, luz, humedad relativa. Eso siempre va a servir, no hay falla. Y después de ahí, sáltense a conductividad eléctrica y humedad del suelo. Con eso pueden tener una gran imagen de su cultivo. Si quieren, hasta le pueden agregar temperatura del suelo. Para si son lugares como ahorita donde que Memo anda visitando el norte del país, donde está calientito por ahí, ¿verdad, Memo? Y Sí, no, está. sí, ¿qué tal la nieve? Ahí les Y mandé foto, ¿no? Sí, sí, pero sí.
Ahí Y quisiera complementarle algo, Héctor. ajá, También creo que sería importante que como productor tener bien definido, ok, cuál es mi mercado. Yo estoy vendiendo a lo mejor para exportación, para mercado nacional. También fijarse mucho en los parámetros que me está pidiendo mi comprador. Hablando de un productor, ¿no? O sea, si a lo mejor mi comprador me está pidiendo cierta cantidad de grados Brix en la fruta final, también ese es otro parámetro que tengo que medir. O si mi comprador es en la central de abastos de Ciudad de México y a lo mejor no es tan estricto, pero quiere rendimiento, quiere volumen, entonces sí recomendaría a lo mejor un medidor de conductividad para llevar ahí mejor la nutrición o la fertilización y darle un empuje al rendimiento y no tan especializado como un grados Brix, ¿no? En fruta. sí, 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 claro. Y también si se quieren certificar, ¿no? Si cualquier Sí, certificación de buenas prácticas y todo va a requerir que tengan ciertas exactitud en cuanto a temas de su producción. Además, también recordemos otra cosa importante. Estamos hablando mucho de sensores de las plantas. Ajá. Sí, Van directamente al cultivo, porque hay otros sensores que también son importantes, pero son de la infraestructura. Ajá, que son puertas abiertas, volúmenes de agua en las bombas, bombas prendidas, que esos son de servicio. Realmente los que estamos platicando aquí, bueno, estamos enfocado un poco más, es que son los sensores productivos a la planta, ¿o no? sí, sí. Sí, exactamente. Ya los otros son de servicio, que sí son importantes manejarlos y también tienen la misma tecnología, pueden ocupar un sistema IoT, pueden reportar en la nube, es importante saber cuándo prende la bomba y todo esto, pero lo que afecta directamente a la bomba, a la planta, eso es lo que pues más nos, como se que nos apasiona, ¿no? sí, sí. Sí, Pero también creo que los de infraestructura también es bueno ya tener, aparte del vendedor, un experto que sepa cómo instalarlos, porque no es una cosa así como fácil que nada más llego y pongo en mi pared, ¿no? Esto es diferente. Ya la instalación No. de los de planta es mucho más sencilla que las otras. Sí, por ejemplo, la semana pasada platicábamos de las lámparas, ¿no? Y que, o sea, poner lámparas no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Y que mucha gente quiere colocar, bueno, se platica mucho del tema de iluminación, ya lo platicaremos en otro episodio más adelante, pero es todo un tema el manejo de la iluminación, ¿sí? Y Sí, sí. intensidad y tú luminosa. tocaste un tema hace un rato, Tona, muy importante que creo que vale la pena rescatarlo nuevamente. Ujú. El tema de que, bueno, ya tengo mis sensores, a lo mejor soy un productor, ya estoy empezando a tecnificarme. El tema de calibración, o sea, es muy Sí, importante claro. tener los Sí. sensores, porque tú hiciste una pregunta ahí muy buena, o sea, imagínense qué pasaría si tomamos decisiones con datos erróneos o Mm, de sensores mal calibrados, ¿no? Entonces, el mm, tema de mantenimiento de los sensores, de todo ese, es necesario por eso acercarse a especialistas que sepan, ¿no? Cómo manejarlos, porque no solo es, bueno, ya está el sensor y ahí úsalo, préndelo y empieza a jalar, no, pues también tiene de un mantenimiento y el grower tiene que ser consciente de eso para poder ser mm. muy puntual en sus ajustes. Sí, Sí, de claro. acuerdo. Y Ahora, muchas veces hasta sensores que son más caros, por eso es su costo, porque son calibrados. Ajá. sí. O te ofrecen de Exactamente. entrada el servicio de calibración antes de que te los entreguen, ¿no? Aunque no lo Sí, estuviera. sí, no, medir mal no medir es un problema, pero medir mal es un problema peor. Sí, Es sí, sí. Eso es lo que mata contraproducente. más rápido las plantas que andar Sí, midiendo, que eso no de que midiendo, ¿no? mides 110% de humedad, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Claro. Sí, sí, una humedad relativa de 300%. ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí, no, las No. plantas ya bajo agua, ¿no? No, pues Sí, sí. sí, y de hecho ahí lo bueno es que hay muchas compañías que además de eso tienen una garantía de que la calibración te va a durar por lo menos un año, ¿no? Depende si tratas el sensor bien. Y yo creo que ahí es donde ya entramos al tema de la instalación y cómo utilizarlos. Nosotros tenemos planeado darles unos cuantos temitas ahí, experimentos sencillos que les pueden servir para utilizar los sensores, pero primero hablamos de cómo los instalamos. Como mencionó Tona, los de infraestructura se tienen que instalar en la infraestructura, en las bombas y todo, y es por eso que estamos mencionando que se necesita un experto. Los de las plantas se han estado diseñando tiempo con tiempo para más, mientras se han desarrollado, se hacen más fáciles de utilizar para el usuario. Es decir, llego, lo pongo, ya estuvo. A lo mejor le tengo que poner una base, a lo mejor
lo tengo que amarrar a algo, pero en general, eso. A lo mucho le tengo que cambiar las pilas, si es que es de pilas. Entonces, se ha hecho, se han vuelto muy fáciles de instalar. Si ya estamos utilizando cosas como imágenes satelitales, pues básicamente caen directamente a una plataforma y yo no tengo que hacer nada. Pero si no, los mismos vendedores les van a dar ciertas guías de cómo instalarlos, dónde es el mejor lugar para ponerlos. Los de suelo siempre es lo mejor ponerlo lo más cerca posible a las raíces de las plantas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Los, Héctor, yo no he encontrado un protocolo así exacto sí, de cómo colocar sensores de humedad en planta, porque te dicen, lo colocas a revés de raíz, a 20 centímetros y a 1 metro, pero si es un frutal, no, pues que hasta 2 metros y medio, ¿no? Y si es esto, depende mucho claro, de qué es lo que Ah, quieras claro. medir y cómo lo vas a medir. O sea, es a lo que me claro. refiero. No, ¿Y y la cuántos profundidad sensores también requieren? importa. Sí. Por ejemplo, humedad del suelo, los que nosotros manejamos en Seagull, tenemos diferentes humedades de suelo. Uno de ellos tiene un cable de 3 metros y la razón por la que tiene un cable de 3 metros es que a veces es necesario para los productores ponerlo bajo tierra y entonces el sensor de suelo tiene una colocación diferente y ese viene integrado con temas de aire, entonces el cable de 3 metros sirve para ponerlo por arriba de las plantas para que sepas qué es lo que está sucediendo, cuánta luz les está pegando. Entonces también el mismo diseño del sensor te va a ayudar a eso. Sí, ¿no? Y también creo que es un arte el colocar un sensor, bueno, más bien un arte, es una lógica de la persona que va a medir, ¿no? En las plantas. Porque, como dices tú, si tienes un cultivo de tomate, no es lo mismo que un cultivo de lechuga, que no es lo Sí, mismo que un cultivo definitivo. Que de un frutal. frutales. Sí, es muy diferente que Ahí un en el caso de viñedo. frutales, sí, pues en el caso de viñedos, frutales, por ejemplo, se podrían hacer o ya se hacen. Me ha tocado ver calicatas, no sé si hayan escuchado eso. Ujú, sí, Y entonces así ya el productor o el grower o el ingeniero técnico ya revisa, ¿no? Con los sensores a diferentes estratas del suelo, a lo mejor a 1 metro, a 1,5 metros de profundidad. sí, Sí, En el definitivo. caso de frutales, en el caso de frutales, ¿no? Nosotros son sustratos y es muy diferente. Por ejemplo, yo estaba estudiando un poco sobre el tema del agave, ¿no? Que el agave no importa qué tan profundo, sino que cuánta nutrición se da, ¿no? Porque es una planta pues, que no requiere tanta humedad, ¿no? ujú. Y que se esté nutriendo la planta, ¿no? Y se me hace muy raro, bueno, te lo comento así, que se vayan a pensar en un año, ¿no? Los sensores para un año. O sea, que tienen que medir cada hora. Ujú, Sí, sí. Sí, pero ahí también hablamos de que el agave es un cultivo, una planta CAM, ¿no? ujú, sí, Entonces es muy diferente cómo va a comportarse que a una solanácea o a una brassica, ¿no? Entonces, sí. sí es muy importante tener bien definidos yo productor de qué soy y entender bien a la planta y ya de ahí, como dice Héctor y Tona, pues darle, ¿no? Decidir qué sensores voy a poner, pues cómo voy a medir. Bueno, ahora que estábamos hablando del tema del agave y de los árboles frutales y de los diferentes estratos, tocamos en uno de los experimentos que se hacen con los sensores, que en este caso es poner diferentes sensores a diferentes profundidades. Con eso podemos ver cómo pasa el agua a través de nuestro cultivo. Esto es especialmente útil para aquellos cultivos que plantan sobre el suelo directamente y no utilizan sustratos, ¿no? Por otro lado, uno de los mejores experimentos que yo puedo recomendar y que lo he utilizado con clientes antes es el de desarrollar curvas de crecimiento. ¿Qué es esto? Yo estoy viendo, le cambio cierto variable como nutrientes, iluminación, temperatura, humedad, lo que sea, a mi planta y tengo un grupo control, es decir, una donde no le cambio nada. Y conforme va pasando el tiempo, le voy midiendo las hojas, el tamaño y al final cuando cultivo lo peso. Con esos datos yo los voy apuntando y voy creando una curva de cómo va creciendo mi planta, por eso curva de crecimiento, ¿no? Un poco obvio el nombre. Este, y así voy creando un perfil de los perfiles que estábamos hablando y puedo ver cuáles son las variables que mejor le sirven a mi planta y con eso, como mencionamos, nos vamos separando del libro. Es una de las cosas más sencillas, es de las que menos sensores necesitan también, porque necesitas los sensores necesarios para tu experimento. Y
y realmente facilitan muchísimo la vida porque este es un experimento muy útil que tarda un ciclo. Y como necesitas menos plantas para realizarlo, no afecta activamente tu producción como sería cambiarle todo el riego a todo tu cultivo, sino solo una parte específica. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de experimento que les pueda, que sea Yo útil creo que para ahí nuestros escuchas? para pues, regresártela, de verdad debes, para hacer un resumen de lo que dijo Héctor, es muy sencillo. O sea, el que tú pongas sensores te convierte en científico de tu cultivo. Sí, Ajá. Te convierte en una persona que va a tener que tomar información y empezar ya a mover a tu producción para tu beneficio. Ajá. Esto puede ser tan sencillo como apuntar en una hojita y tomar decisión, o que llegue un experto y te diga, te ayude, ¿no? Y que también puedas tomar todos los datos que sean necesarios. Esto es, la agricultura se convierte en una forma de generar información, y que esto, todo lo que tú puedas anotar, te va a servir la siguiente vez que quieras producir lo mismo, ya sea ahí mismo o en otro sitio, o que lo quieras compartir o quieras intercambiar datos. Eso es lo que estamos creando, una nueva cultura de la producción, ¿no? sí, ¿no? De manejar todo. De hecho, no me acuerdo quién lo mencionó en la sesión pasada, pero alguien dijo que es tan simple como poner un sensor en la planta que está creciendo bien y uno en la planta que está creciendo mal y ver cuáles son las diferencias. Eso dijo Memo, creo. Sí, y sí, eso es justo eso dije. Y también hablando de experimentos, a mí en el 2017 me tocó llevar un experimento para un producto nuevo de la empresa donde trabajo, y entonces tenía que evaluar, hazte cuenta que un nitrato de potasio, que es una materia prima como fertilizante convencional para los cultivos, tenía que evaluar un nitrato de potasio con yodo, y justamente tenía que evaluar en los meses de invierno, ¿no? Donde la temperatura dentro del invernadero llega a -2, -3 por un tiempo prolongado. Entonces el rendimiento en el tomate en ese entonces pues cae, evidentemente por el estrés del frío. Pero entonces, como dice Héctor, sí, otro experimento, pues sí, se puede aplicar para desarrollo de nuevos productos, o si tienes una producción ya fija con un cultivo por varios años, lo recomendable sería tener esas curvas de extracción de nutrientes por variedad, que al final nos va a decir cómo está absorbiendo los nutrientes esa variedad, porque, lo repito, no importa que estemos trabajando con la misma especie vegetal y nos pasen la información a lo mejor de España o de Sinaloa o de Holanda, ¿no? En donde nos pasen la información, siempre es muy importante tropicalizarla, ajustarla a tu región, a tu variedad, y eso les va a dar muchísimo más en el retorno de inversión, ¿no? Al final, si lo vemos como una inversión los sensores, en esa forma se van a manifestar. Sí, definitivo, definitivo. Y Sí, bueno, dale, Tona, dale, antes de que yo empiece a decir otra creo vez un que montón de cosas. no, creo que cerrando el comentario, que pues, realmente no hay mucho que agregar. O sea, en sí los sensores te van a dar unos ojos que se ponen en el campo. Y también creo que hay un punto importante, y abro el paso para el siguiente tema, ¿no? Que toda la información, todo esto se convierte en información. Todo esto se convierte en información. Un sensor tiene que generarte información fidedigna, en tiempo, en forma, y legible, para poder tener una forma de tomar información. Y sobre todo, el que empieces ahora a crear una nueva forma de pensar del productor, que se convierte en un experimentador, en una persona que mejora el cultivo, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una gran conclusión. La verdad es que no creo que le podamos agregar más. No sé si tú quieres decir algo, Memo, aparte de lo que dijo Tona, o ya nos seguimos Bien, ¿no? Con eso está con muy eso. bien Muy bien. resumido. Sí, entonces, pues con eso nos despedimos. Pues yo creo que esa fue una gran conclusión. No creo que queda agregarle nada más. Y con eso, pues nos gustaría despedirnos. Ok, pues síganos en nuestras redes de Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que vamos a meterle más fuerza. Todos somos Agronauta MX. En LinkedIn también, bueno, en Twitter ya estamos como Agronauta MX. Tenemos una página web, que es nuestra página web, proi.mx. Y pues bastante interesante que ahora nos ha aumentado nuestras escuchas desde México, obviamente,
pero ya son más de Colombia, ya son más de Estados Unidos, de Holanda, gente de Italia. Tenemos gente de República Dominicana, que está bastante interesante, Argentina, España, Canadá, Chile, Perú, y pues no sé, ojalá y nos sigan escuchando, la verdad lo hacemos con muchas ganas para crecer, ¿no? Gracias, Tona y Héctor. Y como siempre, pues los invitamos a acompañarnos, a seguir recorriendo los mares de la agricultura. En la próxima sesión anclaremos en el puerto del uso de la información en el agro. Es decir, hablaremos algo del Big Data, los análisis que se necesitan para tomar decisiones. Ya hablamos de las herramientas ahorita de los sensores. Ahora pasaremos a mencionar algunos ejemplos en el día a día, cómo afectan, cada cuánto tomarlos, por qué tomarlos. Y bien, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.